Perfecto, como ya les decía, el ciclo de estudio se compone de 10 sesiones donde todos los días vamos a estudiar un capítulo del libro del conductor, ¿ok? El capítulo, fíjense que si comenzamos a ver cómo es el ciclo de estudio, se van a fijar que donde dice definiciones básicas, que es una parte que nosotros tenemos en nuestra plataforma que es muy interesante de leer y estudiar, esas definiciones básicas nosotros no lo abordamos como una clase, ¿ya? Porque como dice su nombre, solamente son definiciones. Por lo tanto, esa parte es muy importante que ustedes la lean en un momento de estudio personal, ¿ok? Es muy importante, así que todo lo que tiene que ver con definiciones básicas es el lenguaje del tránsito, es el lenguaje que vamos a utilizar para poder comunicarnos durante las próximas sesiones. Por lo tanto, es sumamente importante que ustedes las lean y las comprendan. Muy bien. Nosotros estudiamos entonces desde la sesión número 1, que se llama en este caso los siniestros de tránsito. Muy bien. Les recuerdo a todos y a todas que nosotros en Práctica Test siempre recomendamos un método de estudio. Créanme que el tema de estudiar para el teórico, esto no ocurre por arte de magia, ¿ok? Para esto hay que esforzarse, hay que estudiar, hay que tener disciplina, hay que, de alguna forma, eh, ordenarse durante un tiempo para poder aprender este libro del conductor. Que fíjese que se llama el nuevo libro del conductor, porque el libro antiguo estaba más centrado en todo lo que era la señalización. Pero aquí, el nuevo libro del conductor trae otros temas que son un poco más complejos, pero que también, créanme, que son muy interesantes de estudiar, ¿ok? Así que por eso nosotros hacemos todas las clases todos los días en este horario. Mi nombre es Valeria, me van a encontrar todos los días a las 9 de la noche, así que por supuesto, están mis otros colegas también trabajando en otros horarios, así que, por supuesto, están invitados a participar en todas las clases que ustedes deseen. El método de estudio que nosotros recomendamos en Práctica Test es realicen muchos tests, muchos tests. En su plataforma ustedes por lo menos deben llegar al 90% de aprobación. Recuerden que en el costado izquierdo aparece un número grande que aparece el porcentaje de aprobación. Ese porcentaje por lo menos debería llegar al 90% para que ustedes de alguna forma se encuentren bien preparados para rendir un buen examen teórico, ¿ok? Esa es una forma de evaluarse, es una forma de irse midiendo a sí mismo, ¿ok? Para saber cómo voy, cuánto me falta, ¿ok? También, lean el libro. El libro del conductor, fíjense que nosotros acá en clases vamos a leer los resúmenes del libro que están en nuestra plataforma y desde ahí vamos a ir estudiando. El libro del conductor, yo siempre digo, no es bueno leerlo de una vez, leérselo de una vez, ¿ok? La verdad es que el libro es bastante largo, a veces no es tan entretenido, ¿ok? Y a veces resulta un poco complejo, ¿muy bien? Por lo tanto, siempre es bueno complementar el estudio leyendo capítulo por capítulo, ¿muy bien? ¿A qué me refiero capítulo por capítulo? Siempre es bueno leer el capítulo antes de la clase. Si ustedes tienen algún momento durante el día para leer solamente el capítulo que le corresponde a la clase, créanme que va a ser un muy buen complemento para el estudio. Y también, por supuesto, participen de las clases, ya que muchas veces en clases es donde se aclaran muchas cosas que no comprendemos en la lectura. Así que, por supuesto, también es un muy buen apoyo para ustedes. Si ustedes siguen el método de estudio que nosotros les recomendamos en Práctica Test, créanme que les va a ir increíble. Así que recuerden, pasar el examen teórico no es suerte, ¿ok? Esto no es suerte, esto es trabajo, esto es estudio, esto es dedicación, ¿ok? Esto es compromiso por un objetivo. Si usted se compromete con su objetivo, créanme que lo va a lograr, pero tenemos que, de alguna forma, tener cierta disciplina, ya que esto no es suerte, ¿ok? Muy bien, vamos a estudiar entonces. Dice así, hay personas que van llegando. Buenas noches, la gente que va llegando. Por aquí tengo, buenas noches, Lidia, Mari, Giovanna, buenas noches, Benita, Bravo. Yo me voy a repetir esta semana, profe, tengo mi examen el martes en la MUNI, estoy un poquito nerviosa. Vamos, Benita, tú puedes, así que vamos que se puede, a estudiar.
Siempre es bueno, Benita, y para todos, a quienes les falta muy poquito para dar el examen, más que leer tanta materia, lo que es muy efectivo es realizar muchos tests, ¿ok? Así que céntrense en hacer muchos tests los últimos días, cuando ya queda poquito para dar el examen. Profe, la próxima semana comienzo mis prácticas en la escuela, ya luego a rendir el teórico. Vamos que se puede. Hola Fernanda, buenas noches. Jordan, profe. Hola, profe, hice la prueba en la municipalidad. Ya probé todo. Gracias, un live, la mejor, lindo. Jordan, gracias. Gracias por tus palabras. Qué bueno que te fue bien. Muchas felicitaciones. Y por supuesto, que te vaya súper bien en el práctico. Así que ahí nos vas contando cómo te va. Javier, buenas noches. Catherine. Cristian, buenas noches. Benita, sí, vamos que se puede. Vamos a comenzar entonces sesión número 1. Aquí dice el problema de los accidentes de tránsito, pero la verdad es que hubo un cambio en el nombre. La CONACET cambió el nombre y se llama el tema los siniestros de tránsito. Muy bien, comencemos nuestro estudio. Alejandra Ruiz, no te preocupes, Alejandra, estamos comenzando recién. Antes de comenzar el estudio, vamos a recordar cómo es el examen teórico para aquellas personas que no lo recuerdan. Les recuerdo sus documentos que deben tener primero para poder sacar su licencia de conducir. Ustedes deben tener su carnet de identidad vigente, un certificado de residencia de la comuna donde usted va a rendir la prueba, un certificado de estudios igual a octavo básico o puede ser de cuarto medio. Generalmente los municipios no aceptan los certificados de estudios de la educación superior, solamente octavo y cuarto medio, ¿ok? También debe ser mayor de 18 años. En el caso de postulantes de 17 años, deben presentar autorización de sus padres y un certificado de la Escuela de Conductores. Muy bien. ¿Cómo es el examen teórico? Atención. El examen teórico se compone de 35 preguntas que el sistema elige al azar de las 800 o más que pueden haber en plataforma. Hay 3 preguntas que son de doble puntuación, por lo tanto el examen tiene un puntaje máximo de 38 puntos y se aprueba con un mínimo de 33 puntos. Usted va a tener un tiempo máximo para contestar este examen de 45 minutos. ¿Cuáles son las preguntas de doble puntuación? Son las preguntas de alcohol y drogas, velocidad y sistema de retención infantil. Cuando aparezcan estas preguntas en su examen valen doble puntaje. Como dice acá, para poder aprobar el examen usted debe tener, por supuesto, 33 puntos como mínimo. Si usted reprueba el examen teórico la primera vez que lo va a rendir, el municipio le va a dar un plazo, ya sea de 15 a 25 días, para rendir nuevamente el examen teórico. Pero si usted esa segunda vez vuelve a reprobar, debe comenzar todo el trámite de nuevo. ¿Qué significa eso? Que tiene que volver a pagar la licencia, en este caso lo que vale la licencia en su municipio, eh, y volver a pedir la hora, volver a hacer todo el trámite de nuevo, ¿ok? Y ahí generalmente ya para la tercera vez el plazo para poder rendir el examen ya se extiende un poco más, ya ahí te dan un plazo de 3 a 6 meses, depende también de la disponibilidad del municipio. Muy bien, todo esto es del examen teórico. Vamos a estudiar entonces. ¿De dónde vamos a estudiar nosotros todos los días? Vamos a estudiar desde nuestra plataforma oficial, que es practicatest.cl. Desde aquí vamos a ir a la sección de temarios. Fíjense que aquí donde dice temarios, aquí dice Manual de la Licencia Clase B, dice temario B, pero además hay muchos más recursos para ustedes para poder estudiar. Resumen B, audiolibros, podcast, narración, resumen en 200 frases, el libro versión online, ahí usted puede descargar el libro en inglés, manual PDF en creol, ¿ok? Nosotros nos vamos a donde dice temario B. Y aquí donde dice temario B,
aparecen los temas que vamos a estudiar todos los días. A ver, un momento por aquí. Voy a agrandar un poquito la pantalla. Eso es. Muy bien. El que dice definiciones básicas es justamente el que yo les decía que nosotros no lo abordamos como una clase. ¿Por qué? Si yo pongo leer temario, fíjense que aquí, como dice su nombre, solamente hay definiciones. Por lo tanto, y aparecen con una imagen que la verdad es que son bastante bien explicados, y esto usted lo tiene que leer y comprender, ya que de esto se va a tratar el lenguaje con el cual nosotros nos vamos a comunicar para las sesiones próximas, ¿ok? Vamos a ir entonces al tema que nosotros comenzamos la sesión, que se llama siniestros de tránsito. Y esta es nuestra clase y sesión número 1. Ponemos leer temario. Y aquí están los siniestros de tránsito. Vamos a ver. ¿Qué vamos a aprender en esta unidad en particular? Vamos a aprender sobre los siniestros de tránsito, del costo humano y material, hasta los rangos de edad de los conductores y peatones que los sufren y los provocan, y también vamos a ver estadísticas de siniestros ocurridos en Chile en los últimos años junto con las probabilidades de fallecimiento. Les cuento que este capítulo en particular es un capítulo bastante numérico, ¿ya? Hay harto número. Y estos números tenemos que aprenderlos, ¿ok? Hay números que tenemos que memorizar. Yo les voy a decir cuáles son los principales números que aparecen también en el examen. Vamos a hablar sobre la visión global y los datos locales. Los siniestros de tránsito provocan la muerte de 3.000 personas al día en el mundo, transformándose en uno de los principales problemas globales de salud pública. Atención, ahí me detengo un momento. Cuando hablamos de problema global de salud pública, estamos hablando de que los siniestros de tránsito también es un problema de primer orden. O sea, es un problema en estos momentos que la verdad es que genera bastantes costos y que de alguna forma es uno de los siniestros de tránsito en este caso es uno de los acontecimientos que provoca también mayor cantidad de fallecimientos de personas. Por lo tanto, es uno de los principales problemas de salud pública que aquejan en este momento no solamente a nuestro país, sino también al mundo. Los jóvenes entre 15 y 29 años son la población con mayor mortalidad. Atención, cuando hablamos de jóvenes de 15 a 29 años, estamos hablando de una población en general. No estamos hablando solamente de los conductores, estamos hablando de una población que incluye a los peatones, los motociclistas, los conductores, los ciclistas, etcétera. Hablamos de una población en general que circula, por supuesto, por el entorno vial. Al menos 100 personas cercanas a un fallecido en un siniestro de tránsito sufren su pérdida, según estudios recientes. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona no convive sola. Recuerde que las personas nos rodeamos de familia, de amigos, compañeros de trabajo, etcétera. El impacto económico alcanza el 2% del PIB según la OMS. ¿Qué es el PIB? Es el Producto Interno Bruto, es el costo de un país. Por lo tanto, en nuestro país alcanza el 2%. Atención, pregunta de examen. Según la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. La decisión personal de conducir ebrio, sin cinturón de seguridad o sin casco nos afecta a todos. ¿Qué quiere decir? Que la decisión que usted tome si usted conduce en estado de ebriedad y provoca un siniestro, atención que la palabra siniestro significa lo mismo que accidente, ¿ok? Cuando yo hable de siniestro es igual que hablar de accidente de tránsito. Entonces, les estaba diciendo que la decisión personal de conducir ebrio o conducir de manera imprudente, si usted genera un siniestro, no solamente se va a ver afectado usted, sino que también va a dañar a otras personas, que muchas veces las otras personas son inocentes en muchos casos, ¿ok? El costo promedio para cada ciudadano es de 6 millones de pesos anuales. Vamos a hablar ahora de los costos de los siniestros de tránsito. PIB con referencia a un año, sí, podríamos decir que sí, con referencia a un año. Buenas noches, Julia.
Los costos de los siniestros de tránsito en este momento son 4. ¿Ok? ¿Qué quiere decir esto? Que los siniestros de tránsito generan múltiples daños y costos. Los principales de ellos se presentan en la siguiente tabla. ¿Cuáles son ellos? Costos de salud, costos humanos, costos materiales y costos administrativos. ¿Qué significa esto? Primero, los costos de salud. Tratamientos médicos, primeros auxilios, traslados en ambulancia y hablamos también de rehabilitación. Por supuesto, una persona que muchas veces se ve involucrada en un accidente, por supuesto que existe un daño en su cuerpo físico, ¿verdad? Y por supuesto hay intervención, en este caso de los servicios hospitalarios, asistenciales, etcétera. Por lo tanto, hay un costo importante en salud. También hablamos de costos humanos, sufrimiento físico y psicológico del lesionado y sus cercanos. Recuerden que una persona que muchas veces se ve involucrada en un siniestro, no solamente puede sufrir daños físicos, sino que también podemos tener costos psicológicos. Una persona puede quedar con un trauma muy importante. Pérdida laboral durante la rehabilitación. Hay personas que no trabajan con contrato, hay personas que son sus propios, que tienen sus propios negocios, o sea, que la salud no los acompañe, en este caso, por supuesto que hay un costo humano importante, hay un costo humano y familiar, ¿ok? Importante. Cuando hablamos de costos materiales, daños a vehículos y carga, daños al medio ambiente, daños a la propiedad pública y privada. Por supuesto, si se dañan los vehículos, muchas veces no solamente se dañan vehículos, sino que se dañan postes, casas, rejas, etcétera. Y alguien tiene que dar o que tiene que solventar, por supuesto, estos costos, ¿verdad? Y los costos administrativos, legales, jueces y abogados, gestión de seguros, carabineros y bomberos. Una persona que participa en un siniestro también tiene que hacerse responsable de la parte legal de este siniestro. O sea, hay un culpable, hay ciertas asesorías que va a tener que tomar, por supuesto, para poder resolver este problema. Muy bien. Buenas noches, Johan. Entonces, en resumen, ¿cuántos son los costos de los siniestros de tránsito? Son 4: costos de salud, humanos, materiales y administrativos. El libro del conductor nos dice que los accidentes o siniestros son evitables. Los siniestros de tránsito no son azarosos ni impredecibles y se pueden evitar, pues se tiene claridad del por qué y cuándo ocurre. Algunas razones que explican claramente por qué estos eventos no son accidentales pueden ser, por ejemplo, cuando los accidentes generalmente aumentan cuando llueve. ¿Por qué? Porque muchos conductores no tienen conciencia de que cuando llueve, lo primero que tenemos que hacer es bajar la velocidad de inmediato. En los siniestros nocturnos mueren más personas. Cuando hablamos de siniestros nocturnos, ahí se ven involucradas varias cosas, ¿ya? Por supuesto, el consumo de alcohol, se ve involucrado también el exceso de velocidad, ¿ok? Por lo tanto, mueren más personas. Y quienes manejan ebrios también provocan más siniestros. El conocimiento de estos factores de riesgo descritos en todo este texto podrían haber evitado casi todas las muertes producidas por estos eventos evitables. Claramente, hay siniestros que son evitables, tal como lo acabamos de mencionar, si es que las personas respetaran estos factores de riesgo. Pero lamentablemente también vemos, de repente se pueden ver involucradas personas que no tienen nada que ver en la infracción al tránsito, ¿ok? De repente personas inocentes que sí están cumpliendo con la ley, que no están manejando ebrios y por culpa de un imprudente se ven involucrados en un siniestro y muchas veces, por supuesto, lamentablemente eh, con consecuencias bastante feas, ¿verdad? Y eso no debería suceder. Muy bien, por supuesto que no debería suceder. Buenas noches, Vilma. Estadísticas de los siniestros en Chile. Atención. El registro de los siniestros es 86.000 siniestros al año. Atención con ese número, pregunta de examen. 1.600 fallecidos al año. 8.000 lesionados graves.
550 atropellados al año y 4 a 5 mueren diariamente. ¿Qué quiere decir? Atención con este último número también. 4 a 5 personas mueren diariamente en Chile por culpa de los siniestros de tránsito, según las estadísticas, ¿verdad? Acá vamos a ver las principales probabilidades de sufrir, perdón, de sobrevivir, en este caso, a un atropello. Vamos a ver. El libro del conductor nos dice que si un vehículo circula a 30 kilómetros por hora, las probabilidades de sobrevivir a un atropello son del 90%. Ahora, 30 kilómetros por hora es una velocidad súper bajita. Por lo tanto, en este caso, la persona tiene mayores posibilidades de sobrevivir. Un vehículo que circula a 50 kilómetros por hora, la persona tiene el 50% de probabilidades de sobrevivir a un atropello, o sea, 50 y 50, ¿ok? Y si un vehículo ya sube la velocidad a 60 kilómetros por hora, las probabilidades de sobrevivir a un atropello es del 10%. O sea, si aumentamos la velocidad a 65, 70, 80 kilómetros por hora, por supuesto que las probabilidades de sobrevivir a un atropello son casi nulas. ¿Ok? Por lo tanto, hay una pregunta de examen que justamente hace referencia a aquello. Si un vehículo circula a 65 kilómetros por hora, ¿cuál es la consecuencia más probable? Lo más probable es que sea la muerte. ¿Ok? Eso es pregunta de examen. Zonas, horarios y peligrosidad. En este caso vemos dos gráficos, ¿verdad? El primero de ellos hace referencia a fallecidos. El segundo de ellos hace referencia a siniestros. ¿Qué quiere decir esto? En la mayoría de los siniestros se registran en zonas urbanas. Sin embargo, la mayoría de fallecidos se registran en los siniestros de zonas no urbanas, especialmente en carreteras y autopistas los fines de semana y feriados. Miren acá. Veamos esta estadística. Acá dice fallecidos. Fallecidos con un 60%, ¿dónde es más probable? En zona no urbana, principalmente en carreteras y autopistas. ¿Por qué? Porque generalmente en carreteras y autopistas se circula a mayor velocidad. Puede ser a 100, 120 kilómetros por hora, según lo que diga en este caso, por supuesto, la señal ética, ¿verdad? Entonces, al circular a mayor velocidad, siempre van a haber mayores accidentes o siniestros. En cambio, siniestros, estamos hablando de siniestros, no de fallecidos, con un 85% se registran en zona urbana. ¿Cuál es la zona urbana? La zona urbana generalmente es la ciudad donde circulamos. La zona urbana siempre está llena de señales éticas, hay un límite de velocidad que son solamente 50 kilómetros por hora, generalmente hay muchos semáforos, muchas demarcaciones, mucha señalización ética. Por lo tanto, al circular a menor velocidad, pueden haber siniestros, pueden haber choques por alcance, por ejemplo, cuando un vehículo frena de golpe y viene otro por atrás, lo golpea y otro y otro y otro, pueden haber una colisión de 5 o 6 vehículos, puede haber esta colisión de 5 o 6 vehículos. Efectivamente, las personas en ese caso no fallecen, pero sí es un siniestro, ¿ok? No fallecen, pueden haber lesiones menos graves, pero las personas en este caso no fallecen. Por lo tanto, eso se considera como parte de los siniestros. ¿Muy bien? Perfecto. A ver, una pregunta. La velocidad de la estadística, ¿ya? ¿Es el momento del impacto o se considera la reacción del conductor? A ver, efectivamente, a ver, la pregunta que me hacen, voy a ordenar bien la pregunta, a ver si la comprendí bien. Se me dice que la velocidad en este caso se refiere al momento del impacto. Imagínate, yo circulo a 100 kilómetros por hora
y se comete un siniestro a 100 kilómetros por hora. Efectivamente, las probabilidades de sobrevivir a ese siniestro son casi nulas. ¿Ok? Se considera la reacción del conductor. Efectivamente, a mayor velocidad, atención con esto, a mayor velocidad, la reacción del conductor efectivamente es importante, pero las posibilidades de controlar el vehículo son menores. Yo puedo frenar a 50 kilómetros por hora con una frenada de emergencia. Si se detiene un vehículo delante mío para no chocar, yo puedo frenar si voy a 50 kilómetros por hora y genero una frenada de emergencia. Pero si voy a 100 kilómetros por hora y se produce esta frenada, en este caso, es súper complejo que no se provoque un siniestro. Ya la verdad es que se pierde el control del vehículo. ¿Ya? Por eso ya 60 no, se podría frenar a 60, pero ya 50 kilómetros, recuerda que en zona urbana tenemos un límite solamente de 50 kilómetros por hora. Entre esos 10 kilómetros, claramente que sí. Fíjense que yo no sé si ustedes recuerdan, pero el límite de velocidad se cambió en el año 2018. En el año 2018 se cambió el límite de velocidad en zona urbana de 60 a 50 kilómetros por hora. Antes el máximo en zona urbana eran 60 y ahora son 50. ¿Por qué? Porque tal como dices tú, hay una diferencia en estos 10 kilómetros. Y para eso, efectivamente, se realizan estudios en donde efectivamente los daños que se provocan a 60 kilómetros por hora son mayores que conducir a 50 kilómetros por hora. O sea, no es azarosa ni al azar que se haya cambiado el límite de velocidad en zona urbana. Es porque efectivamente hay estudios que lo avalan. ¿Ok? Y que efectivamente conducir a 50 kilómetros por hora es una velocidad, entre comillas, mucho más segura que conducir a 60, aunque sea una diferencia de 10 kilómetros, como dice acá Franco. Franco creo que es el que nos está diciendo. Me sorprende la disminución del 40% en las probabilidades de sobrevivir. Claramente que sí, Franco. Bueno, el libro del conductor también nos dice, la mayor cantidad de siniestros se registran en zonas urbanas con un 85%, tal como lo veíamos. La mayor cantidad de fallecidos se registran en zonas no urbanas con un 60%. La mayor cantidad de lesionados se registra en zonas urbanas con 40.000 promedio al año. Estamos hablando de lesionados, no fallecidos. Y ahí es cuando yo digo, efectivamente, cuando se producen colisiones en zona urbana, por, por el tema de la velocidad principalmente, se provoca que las personas, en este caso, solamente salgan con lesiones y eh, no con fallecidos en este caso. La mayor cantidad de lesionados graves se registran en carreteras y autopistas. La mayor cantidad de siniestros, atención, pregunta de examen. La mayor cantidad de siniestros, ¿dónde se registran? En cruces e intersecciones. La mayor cantidad de siniestros se registran los fines de semana largos y fines de semana. Atención, pregunta de examen. La mayor cantidad de siniestros se registran durante la noche y la madrugada, en los horarios de menor flujo vehicular. ¿Por qué? Porque efectivamente vuelve a aparecer el tema de la velocidad. ¿Ok? Aquí la velocidad es determinante. Fíjense que la velocidad es un tema súper importante en el libro del conductor. Imagínense que en el examen vale doble puntaje el tema de la velocidad. O sea, aquí la velocidad es determinante si una persona sobrevive o no sobrevive a un siniestro. Edad y recurrencia de la siniestrabilidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiénes son los que provocan más siniestros y el porcentaje, en este caso, de el rango de edad de fallecidos? Vamos a ver. Dice así, los jóvenes entre 18 y 29 años son el grupo de mayor siniestrabilidad y fallecimiento en siniestros de tránsito. Y estos corresponden al 27% de los conductores. Vamos a analizar esto. Rango de edad.
0 a 17, el porcentaje de conductores fallecidos es un 2%. Y fíjese aquí, 18 a 29 años, el porcentaje de conductores fallecidos es un 27% y es el porcentaje más alto según la estadística. Ahora, ¿por qué? Más adelante vamos a ver un capítulo del libro del conductor que habla exclusivamente de esta edad. Yo conozco jóvenes de 18 años que conducen súper bien y que son súper responsables. Pero también los 18 años se dice en nuestra sociedad que tú ya estás en condiciones maduras y responsables para conducir. Pero también sé y conozco gente que a los 18 años no tiene la madurez para conducir. Y cuando hablamos de madurez, hablamos de responsabilidad. Y conducir es una gran responsabilidad que hay que tomárselo en serio. La verdad es que está en riesgo nuestra vida y la vida de otros. Por lo tanto, tengo que hacerlo bien. Muy bien, tengo que ser responsable. Y generalmente esta edad es más vulnerable a todos los temas que involucran la madurez del ser humano. Y al hablar de la madurez del ser humano, estamos hablando que efectivamente los neurólogos, según los últimos estudios que hablan los neurólogos y dicen que la corteza cerebral, la zona frontal del cerebro, en los jóvenes de hoy está terminando de madurar a los 24, casi 25 años. Por lo tanto, podríamos decir, ¿qué pasa? O sea, a los 18 años todavía no madura la zona frontal, que es la zona de las decisiones de muchos jóvenes. Por lo tanto, podemos decir que hay jóvenes que sí, ya, yo conozco jóvenes muy maduros, pero también hay jóvenes que en estos momentos no tienen la madurez suficiente para la conducción y los vemos diariamente, los vemos en las calles, ¿ok? Eh, Ahora, quiero hacer una diferencia. La diferencia que quiero hacer, ponga mucha atención con esto. Aquí estamos hablando de un 27% entre los 18 y 29 años. ¿Qué pasa? ¿Quiénes son estos 27%? Son los conductores fallecidos y quienes provocan mayor siniestrabilidad, son los que provocan más accidentes. ¿Ok? En cambio, yo al principio hablé de otra población, me voy a devolver. Hablé de otra población que es la de 15 a 29 años. Esta población de 15 a 29 años es la población con mayor mortalidad, pero aquí, cuando hablo de esta población, estoy hablando de una generalidad. Estoy hablando de peatones, conductores, motociclistas, ciclistas y todos quienes circulan por el tránsito. ¿Ok? En cambio, me devuelvo para acá. Estos conductores entre 18 y 29 años, que tienen este 27%, estoy hablando solamente de los conductores. Esa es la diferencia, ¿ok? Ojo con esa diferencia porque mucha gente se confunde con esa estadística. Los 15, 29 años tiene que ver con la población en general y los 18 a 29 años habla exclusivamente de los conductores. Muy bien, mucha atención con aquello. Perfecto, continuamos. Miren acá. 30 a 39 años con un 20%, 40 a 49 años con un 18%, 50 a 59 años con un 16%. Y fíjese que la población más mayor, entre 50 y 60 años, es la población que menos siniestros provocan. ¿Ya? Ojo con esa estadística, que también puede aparecer como pregunta extra. Muy bien. Para finalizar esta unidad, ponga atención, es muy importante que usted tome en cuenta los siguientes datos. El 92% de los conductores fallecidos son varones. El 90% de los siniestros son por falla humana. ¿Qué quiere decir? Que somos las personas quienes provocamos los siniestros. Y los principales factores son la desobediencia de las señales del tránsito. Cuando hablamos de desobediencia, ahí claramente se hace referencia también al exceso de velocidad y al consumo de alcohol. ¿Ok? Esos son los dos principales factores que provocan los siniestros. Muy bien.
Perfecto. A ver, hay una pregunta, Cristóbal me dice, hay una pregunta del test que dice que en zonas no urbanas, cuando la calzada tiene una pista por sentido de velocidad, la máxima de los vehículos livianos es de 100 kilómetros por hora. Yo me equivoqué cuando fui a dar a la prueba porque puse 50 kilómetros por hora era el máximo. Atención, Cristóbal, ahí tienes que leer muy bien porque ahí te están diciendo en zonas no urbanas y el 50 kilómetros por hora es para zonas urbanas. ¿Ok? Muy bien, ahí está la diferencia. Pero creo que ya lo comprendiste, ¿verdad? Otra pregunta. Y en zonas rurales, cuando hablamos de zonas rurales, estamos hablando de zonas no urbanas, Matías. El 92% está ponderado con el dato de que hay más conductores hombres o en general. Mira, Franco, efectivamente, según, acá no lo dice, ¿ah? Pero según las estadísticas, yo creo que es cosa solamente de observar, eh, todavía hay más conductores hombres que mujeres, ¿ya? Por lo tanto, obviamente la estadística está más cargada, en este caso, hacia los hombres, ¿ok? Todavía hay más conductores hombres que mujeres. Muy bien, aquí está la normativa legal. La normativa legal no es necesario que usted la lea. Esto solamente para sustentar que el capítulo, en este caso, está, por supuesto, sustentado, en este caso, por la normativa legal, ¿verdad? Acá tenemos un video de apoyo. En este video acá tenemos otro video de apoyo del profesor David y finalmente el test de la unidad. Por supuesto, los videos siempre están disponibles en nuestra página para que ustedes los puedan revisar y los puedan ver en algún momento de estudio personal. Muy bien, los videos son de bastante ayuda. Hay videos que muestran, por supuesto, en el tránsito las situaciones que vamos leyendo y que vamos estudiando. Así que nosotros, lamentablemente, en clase no alcanzamos a ver videos por el tema del tiempo. ¿Ok? Pero, por supuesto, están disponibles para que ustedes los puedan ver en cualquier otro momento. Antes de que se retiren, voy a hacer algunas preguntas del capítulo y ustedes me responden en el chat la respuesta que ustedes consideren que es la correcta. Muy bien, vamos a ver. Primera pregunta del capítulo. Dice así, con respecto a las estadísticas, la mayoría de los fallecimientos por accidentes de tránsito se dan en A, cruces con semáforo, B, vías interurbanas o no urbanas, C, vías urbanas. Recomendación para todos. Recuerden leer bien antes de contestar. No se apresuren. Muchas personas se equivocan porque leen mal, porque leen rápido, porque falta comprensión lectora. Deben leer calmadamente. Fíjense que aquí la pregunta nos dice por fallecidos. No nos están hablando de siniestros, nos están hablando de fallecimientos. ¿Ok? Así que mucha atención. Yo soy ansiosa y me equivoco con puras tonteras, dice Paulina. Claro que sí, créeme que la ansiedad muchas veces, por supuesto, juega en contra. Claramente. Marque la respuesta que usted considere que es la correcta. Ustedes me dicen que es la letra B y yo voy a poner la letra B, vías interurbanas o no urbanas, y eso es correcto. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué clase de costos genera un accidente de tránsito? A. Daños materiales fundamentalmente. B. Daños materiales y costos de salud únicamente. C. Daños materiales, costos de salud, administrativos y costos humanos. Marque su respuesta. Muy bien. Ustedes me dicen, según su respuesta, que me están marcando la letra. La mayoría de ustedes, mira, fíjate, por lo que estoy mirando, parece que nadie se equivocó. Vamos a ver, letra C.
Y eso es correctísimo. Muy bien. Siguiente pregunta. Recuerden siempre que los costos de los siniestros de tránsito son 4. Por lo tanto, no puede ser la letra A y tampoco puede ser la letra B. Muy bien. Sobre la falla humana en accidentes, podemos decir A. Todos son por falla humana. B. Que representan cerca del 90% de los casos. C. Solo es el 40% de los casos. D. No hay registro sobre el tema. Marque su respuesta. Marque, lean bien, recuerden bien lo que hablamos. Atención. Marque, marque, marque. Falla humana. Vamos a ver. Voy a marcar la letra B, que es la que la mayoría de ustedes me está marcando. Y eso es correcto. Hay un 10% que no es por culpa del ser humano. Por lo tanto, no lo olvide, representa cerca del 90% de los casos. Muy bien. ¿Cuál es el género con más fallecidos en accidentes de tránsito? A. Los hombres con un 92% sobre el total. B. Los hombres con un 78% sobre el total. C. Las mujeres con un 60% sobre el total. Estoy mirando sus respuestas. Letra A. Los hombres con un 92% sobre el total, y eso es correcto. Muy bien. Fíjense que en este capítulo hay harto número, hay harto porcentaje, así que hay harto que recordar. Vamos a ver aquí. Última pregunta de hoy. Respecto de los accidentes de tránsito hoy en día, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? A. La mayoría son inevitables, por lo que no podemos hacer nada para prevenirlos. B. La mayoría son fortuitos debido al azar y a la casualidad. C. La mayoría se pueden prevenir, aprendiendo a evitarlos y a minimizar sus consecuencias. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Ustedes me dicen que es la letra C y yo voy a marcar la letra C y eso es súper correcto. Muy bien. La mayoría se puede prevenir aprendiendo a evitarlos y a minimizar sus consecuencias. Excelente. Felicitaciones quienes tuvieron todas sus respuestas correctas el día de hoy. Muy bien, queridos estudiantes de Práctica Test, ya hemos llegado al final de este primer capítulo. Quiero contarles, antes de que nos retiremos, que mañana tenemos un capítulo un poco más complejo. La verdad es que el capítulo de mañana es bastante extenso, ya no es como el de hoy día. El capítulo de los principios de la conducción es un capítulo extenso y es un capítulo más complejo. Por lo tanto, les sugiero, es una sugerencia, que traten de leer el capítulo durante el día o quizás ahora antes de acostarse, para que mañana podamos fortalecer y podamos aclarar todo aquello que no comprendí en la lectura. Vayan leyendo pausadamente, vayan leyendo el capítulo poco a poco. Es un capítulo que habla sobre la distancia de detención y también habla de cómo, bueno, cómo calcular la distancia de detención y lo otro sobre las principales partes del vehículo y su funcionamiento. Así que de eso vamos a hablar mañana. Así que con mucho entusiasmo los espero con mucha energía mañana, con la cabeza bien clarita, porque este capítulo la verdad es que es bastante más complejo que los demás. Así que, pero no hay nada imposible. Lo podemos lograr. Claro que sí.
Ya pues, que estén súper, súper bien. Nos vemos mañana a las 21 horas. Graciela, ¿dónde puedo ver los videos? Los videos de la página. Es entrete pero difícil. Gracias, gracias. Los videos se ven en las lecciones, claro que sí. Buenas noches, quiero ver los videos. Sí, los videos que estén súper bien, nos vemos mañana. A ver, los videos, si usted quiere ver los videos, miren acá. Vayan a donde dice por ejemplo, vamos a ver el capítulo de mañana. Si usted quiere ver los videos de mañana, va donde dice leer temario. Entremos al principio. Practicatest.cl. Primero, usted entra a practicatest.cl, se va donde dice temarios, se va donde dice temario B, y aquí aparecen todos los temas con video. Y aquí usted pone leer temario. Y aquí está el tema de mañana. Fíjense que aquí está el tema de mañana con dibujos y también con videos. Así que por si los quieren ver, por supuesto que están disponibles en nuestra página. Muy bien, ahora sí me despido. Que estén súper, súper bien. Hasta mañana. Que tengan excelente día mañana. Nos vemos a las 9 de la noche. Chao, chao. Hasta mañana.